Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos hoy a su programa de bachillerato para adultos mayores. Hoy tenemos un excelente espacio. Esta semana ha sido muy productiva. Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes han realizado un trabajo espectacular durante la semana. Están muy motivados. Quiero saludarlos, quiero felicitarlos por su actividad de la semana. Me parece que ha sido muy importante lo que han compartido por el WhatsApp. Hoy vamos a tener un programa distinto, un encuentro diferente. Ese encuentro permite que los participantes y las participantes puedan dejar sus comentarios, hacer sus preguntas, hacer sus observaciones a través de la caja de comentarios que se encuentra en la parte inferior. Entonces, las invitamos y los invitamos primero a que se suscriban al canal. Es decir, que si se suscriben, si le hacen clic en seguir, cada vez que publiquemos un video, a ustedes les llega un mensaje diciendo que el programa de bachillerato para adultos mayores y la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos ha publicado un video. Entonces, de esa manera ustedes pueden estar al día con todas nuestras publicaciones. Y segundo, pues es necesario que hagan un comentario sobre el desarrollo de la clase del día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de los seres vivos y los ecosistemas. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Hoy quiero destacar la importantísima labor que han desarrollado. Don Ulfrades hizo un video espectacular en su casa, con sus familiares, sobre este tema. Al final lo vamos a referenciar. Y en los apuntes de este video vamos a encontrar el video de Don Ulfrades y su familia, que lo hizo desde la ciudad de Santa Marta. Quiero felicitarlos, igual que a todos los que han hecho su trabajo, su esfuerzo. Esta es una actividad que se realiza, cada uno la puede hacer de acuerdo a sus posibilidades y también de acuerdo a sus recursos, sus tiempos, su disponibilidad para acceder a medios tecnológicos. Así que no se afanen si ustedes de pronto no tienen esa posibilidad. Es muy importante que de todas maneras cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, vaya avanzando. Como les dije, este es un tema muy interesante. Se llama Los seres vivos y los ecosistemas. Es una unidad del área de ciencias naturales. Estamos en el ciclo 3, es la unidad número 4 del programa de adulto mayor. Este programa, esta guía, esta unidad de estudio tiene 3 partes. La primera tiene que ver con los seres vivos y las comunidades bióticas. El segundo tiene que ver con los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? ¿Y cuáles ecosistemas existen? Y la tercera tiene que ver con las influencias de los humanos, de nosotros, los seres humanos, sobre los ecosistemas. Es decir, cómo nosotros hemos venido afectando la calidad de los ecosistemas y cómo eso tiene unos efectos en la vida nuestra como sociedad humana, pero también en otras poblaciones de otros seres humanos, de otros seres vivos. Incluso podemos llegar a decir que hoy tenemos dificultades para que se sostenga la vida en nuestro planeta por los excesos que hemos cometido los seres humanos. Vamos a analizar un poco esto durante el desarrollo. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Los seres vivos y las comunidades bióticas. Entonces, tenemos que decir que una comunidad ecológica o biótica o un ecosistema es un conjunto de organismos y especies, tanto animales como vegetales, es decir, animales y plantas,
que conforman que habitan un territorio. Así podemos decir, como lo podemos ver en este esquema, que un ecosistema está compuesto por dos elementos. Uno son la comunidad ecológica, o conocida en el término de la ecología y de las ciencias de la vida como biocenosis. La comunidad ecológica o biocenosis, y el espacio geográfico, y también conocido en este término, en ese mundo científico, con el nombre de biotopo. Cuando escuchen hablar biotopo, estamos haciendo referencia a un espacio donde existe una biocenosis, es decir, el espacio físico y una comunidad biológica. Esos dos elementos conforman un ecosistema. Hay que tener en cuenta. Ahora bien, la biocenosis tiene, digamos que dos posibilidades. Es decir, que la vida tiene dos posibilidades, aunque hoy ya existen otras comunidades. Antes solamente decíamos que habían animales y plantas. Hoy podemos hablar de 5 reinos de la vida. 5 reinos donde están los hongos, donde están las comunidades mónera. Bueno, ahí hay varias otras, otros reinos que no son necesariamente, son distintos a los animales y a las plantas. Eso lo hemos descubierto en los últimos años y ya está reconocido en diferentes tratados y reconocido por la comunidad de los biólogos. Ahora bien, la biocenosis, o los elementos vivos que conforman un biotopo, un espacio, aquí nos dicen que pueden ser tiene dos posibilidades. El mundo animal, que se llama zoocenosis, cuando encuentran la palabra zoo con ZWO, como cuando uno escribe zoológico, estamos haciendo referencia a animales. Y cuando encuentran la palabra fitocenosis, en este caso, entonces hablamos de las plantas. Entonces, la biocenosis, o sea, la vida, tiene dos opciones: o zoocenosis, que son animales, o fitocenosis, que son plantas. Entonces, esos son términos técnicos que uno diría, pues sigamos diciendo animales y plantas. Sí, lo que pasa es que en la ciencia, y me refiero a que en el examen de estado, en el examen de saber 11, cuando les estén preguntando por estos términos, no les van a preguntar por animales y plantas, no les van a preguntar por por el espacio geográfico que ocupan, sino que les van a preguntar por el biotopo. Entonces tenemos que tener claro que el biotopo es el espacio, pero no solamente la ubicación, sino que en el espacio hay minerales, en el espacio hay aire, en el espacio hay gases, en el espacio hay energía, en el espacio hay temperatura, en el espacio pueden haber fuerzas magnéticas, pueden haber muchas cosas que componen un espacio, incluso hay una presión atmosférica, hay unas fuerzas que están en el espacio, como la fuerza de gravedad, etcétera, están ahí presentes en el espacio, en nuestro planeta Tierra, porque otra cosa es en otros espacios. Entonces, para concluir esta primera aproximación, decimos que un ecosistema tiene dos elementos: la biocenosis y el biotopo. Y la biocenosis tiene dos elementos muy grandes, que son la zoocenosis, que son los animales, y la fitocenosis, que son las plantas. Bueno, lo mismo que habíamos hablado, que seguramente ustedes lo estudiaron en su primaria en algún momento. Vamos a hablar de que existen 5 tipos de interacciones, 5 tipos principales, porque hay otros tipos de interacciones que se dan entre los seres vivos en nuestro planeta. Entonces, la primera es la de depredación. Ya vamos a ver en qué consiste. La segunda es de competencia. Entonces, ya también vamos a revisarlas cada una.
La tercera es el comensalismo. La cuarta es la simbiosis. Y por último, existen unas relaciones de parasitismo. De manera rápida, decimos que la depredación es cuando un ser vivo consume a otro ser vivo, que puede ser desde una vaca que está comiendo pasto, un ser vivo, comiendo otro ser vivo, el pasto también es una planta, o puede ser, como aparece aquí en el gráfico, un águila cazando y obviamente va a consumir un conejo. La competencia tiene que ver con que los recursos son escasos y que entre las diferentes especies o interespecies hay competencia. El comensalismo es una relación donde una especie se aprovecha de la condición de otra sin hacerle daño. La simbiosis es una relación donde dos especies interactúan y se necesitan mutuamente para sobrevivir. Se ayudan mutuamente y se cooperan las dos y se requieren para poder existir de manera. Y el parasitismo, que aquí nos muestran un piojo, ¿cierto? O una garrapata, pues es una especie, un ser vivo que vive de otro y lo perjudica, la perjudica. ¿Sí? No le aporta nada, sino que solamente, entonces, bueno, vamos a verlas cada una de esas. Entonces, bueno, la relación de depredación. Aquí valdría la pena mirar cómo es la cadena alimenticia, ¿cierto? Nosotros somos omnívoros, omnívoros. Omnívoro significa que comemos de todo. Comimos alimentos vegetales, que son los herbívoros. Por ejemplo, la vaca no come carne. Una cabra no come carne. Ella es herbívora, solamente come hierba, ¿cierto? Los carnívoros, como por ejemplo el jaguar, el águila, ¿cierto? Comen carne. Entonces, los animales más grandes y más ágiles, mejor dotados, cazan y consumen a los animales más pequeños. Entonces, eso mismo pasa en la tierra como también pasa en el mar. Hay peces que se tragan a los otros peces. Entonces, ahí hay una relación de depredación. Depredación. Una especie, un sujeto, un ser vivo, consume, mata y consume a otro ser vivo. Aquí también hay una planta carnívora. Una planta carnívora es un vegetal, que, como esta que muestran aquí, que es una especie de flor. Cuando entra algún insecto, ya se cierra y lo consume. Entonces lo digiere, lo mata y se lo come, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de relaciones de depredación, es que una especie o un individuo se está consumiendo, dice aquí, es el consumo de un ser viviente por parte de otro. Bueno, la segunda relación es una relación de competencia. Los recursos son escasos. Entonces, entre la misma especie pueden competir por dónde los nidos, por ejemplo las aves pueden competir incluso compiten entre dos machos por el aparearse con las hembras, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación de competencia. Es una lucha directa o indirecta entre varios seres vivos de una misma especie o de especies distintas por el acceso a un recurso, ¿cierto? Entonces esa es otra relación. Los seres vivos compiten por algún tipo de recursos. Incluso las plantas crecen y van compitiendo por el acceso a la luz solar. La que más crece tapa a las otras y les impide que les lleguen los rayos directamente del sol. Ustedes saben que la planta toma energía del sol
Y por eso hay también una competencia. La competencia no solamente es entre los animales, sino también entre las plantas. Otra relación. Entonces, hasta ahora llevamos dos relaciones, ¿cierto? Llevamos la relación de depredación y la relación de competencia. Una tercera relación se llama el comensalismo. Comensalismo. El comensalismo tiene que ver con una relación diversa, bien diferente entre unos seres vivos y otros, donde uno de ellos se beneficia de esa relación, mientras que el otro no obtiene beneficio ni perjuicio. Por ejemplo, estos pajaritos, pues están consumiendo algún tipo de sustancia que tiene en su piel el hipopótamo, ¿cierto? Ese hipopótamo no necesita, no lo afecta que le quiten o no le quiten, pero tampoco lo perjudica, no le da beneficio, pero tampoco. Entonces es una relación. Estos peces, que se llaman peces piloto, acompañan a numerosas especies más grandes y se alimentan de los restos que ellos dejan. Cuando este tiburón caza un pescado y se lo está tragando, bota sangre, deja salir al agua diferentes fluidos y partes, entonces ellos se comen, ellos están ahí y se comen eso. Eso no le hace mal al tiburón, no lo afecta, no lo perjudica, pero ellos sí se benefician de eso. Entonces la relación se llama comensalismo. Comensalismo. Vamos a buscar otra relación que se llama simbiosis. Simbiosis. Entonces aquí vamos a encontrar que hay especies que requieren, por ejemplo, para el polen, el colibrí va y chupa el néctar de la flor, pero cuando chupa el néctar de la flor, él deja caer las semillas o los estambres, bueno, hay algunos elementos muy puntuales de la flor, y de esa manera esa flor se puede reproducir o esa planta se puede reproducir. Entonces, mire cómo el colibrí necesita para alimentarse de las flores y del néctar de las flores, pero las flores necesitan a su vez del colibrí para poderse reproducir. Eso mismo pasa con las abejas. Las abejas van y chupan el polen de las flores, con eso hacen la miel, pero las abejas también ayudan a dispersar las semillas de las diferentes plantas, y por eso ellas se pueden reproducir. Es decir, que ambas se necesitan. Sin polen de las flores no habrían ni colibríes ni habrían abejas. Y lo mismo pasaría, por eso son tan importantes las abejas, porque las abejas y los colibríes ayudan a la reproducción de las plantas. Bueno, hay otros ejemplos con los hongos, etcétera, donde se necesita una relación entre una especie que ayuda a la otra y la otra recibe también beneficio. Es decir, que ambas se benefician y ambas se necesitan mutuamente. Es muy importante que tengamos esa relación porque es un gana-gana. Lo que en nuestra sociedad diríamos es una relación donde yo aporto, pero también recibo, y el otro recibe y aporte, el otro necesita de mí y yo necesito del otro. Esa relación, ¿cómo se llama? Se llama una relación simbiótica. Es decir, donde las dos especies o los dos individuos se necesitan mutuamente. Pues ya llevamos otra relación más. Y por último tenemos una relación que se llama el parasitismo. No estamos hablando de ninguna expresión humana que queramos, no, estamos hablando en el mundo de la biología, ¿cierto? Entonces un parásito es un individuo que se aprovecha de otro, no le aporta nada y sí lo perjudica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos de un piojo, hablamos de una plaga en una planta, hablamos de los insectos, ¿cierto?
Hablamos de la tenia en nuestro intestino. Sí, aunque también hay parásitos positivos, como por ejemplo los de la flora intestinal, que nos ayudan a algunas cosas, es una relación más simbiótica. También existen parásitos en ese tipo de relaciones. Pero recapitulemos. En la naturaleza existen 5 tipos de interacciones fuertes, principales, que son depredación, competencia, comensalismo, simbiosis y parasitismo. Esos 5 conceptos tienen que ustedes tenerlos claros, ¿cierto? Entonces, depredación es el consumo de uno por el otro. La competencia es una relación en donde todos tienen que estar atentos para obtener algún tipo de bien, que es escaso. El comensalismo es donde una especie vive de otra, pero no la perjudica ni la afecta. La simbiosis es una relación donde las dos especies o los dos individuos se aportan elementos mutuamente y se necesitan el uno al otro. Y el parasitismo es una relación donde uno se aprovecha del otro, lo perjudica y pues no le aporta absolutamente nada. Bueno, entonces hasta aquí vamos con las relaciones que existen entre los seres vivos en las comunidades bióticas. Vamos a pasar al segundo punto, que es un ecosistema. Un ecosistema es un sistema ecológico dinámico, relativamente autónomo, formado por una comunidad natural, que dijimos, ¿cómo se llama? Dijimos que se llama biocenosis, ¿cierto? Y el espacio donde habitas, dijimos que se llama biotopo, biotopo, lugar. Topos es lugar y lugar de la vida. Entonces, el biotopos, ¿cierto? Entonces dice que un ecosistema es un sistema dinámico relativamente autónomo formado por una comunidad natural y su medio ambiente físico. Tiene en cuenta las complejas relaciones entre los organismos, las plantas, los animales, las bacterias, las algas, los protozoos, los hongos, entre otros, que forman la comunidad y los flujos de energía materiales que la atraviesan. Bueno, entonces, por ejemplo, el agua hace parte del biotopo. Este es un ecosistema de páramo. Colombia es muy afortunado, es muy diverso en términos de diversidad biológica. Somos el segundo país con más páramos en el mundo. Tenemos 2 costas y una cosa es el ecosistema de La Guajira y otra cosa es el ecosistema de Córdoba, de Montería, de Córdoba, de Sucre, de Bolívar. Tenemos otro ecosistema completamente distinto, que es el ecosistema del mundo Pacífico, del Océano Pacífico. Empezando porque tenemos 2 ecosistemas marinos, una llanura que es la segunda más lluviosa del planeta, como la que hay en el Chocó, y tenemos algo espectacular que son 3 cordilleras, no una ni 2, sino son 3 cordilleras que nos permiten pues tener una gran variedad de paisajes y de ecosistemas que tenemos que valorar. Pero adicionalmente tenemos una gran llanura en nuestro territorio. Tenemos una gran llanura que es los llanos orientales y como si fuera poco, tenemos parte de una gran selva que es la Amazonía. Entonces, tenemos una gran variedad de ecosistemas. Estoy hablando de los ecosistemas terrestres. Entonces, los ecosistemas se dividen, según nuestra guía de estudio, en 3 partes. Ecosistemas terrestres, ecosistemas de agua dulce y ecosistemas marinos. Los ecosistemas terrestres, pero además los que les acabo de contar que constituyen nuestra gran diversidad, también tenemos varias islas, entre ellas San Andrés y Providencia, pero también están las islas de la Gorgona y hay otros islotes y otros elementos que tiene nuestro país. Entonces, existen diferentes tipos de ecosistemas. Colombia es sumamente privilegiado
y eso constituye una gran riqueza. Por otro lado, tenemos ecosistemas de agua dulce. ¿Qué significa eso? Pues que son la gran cantidad de ríos, lagos, riachuelos. Ahora tenemos, eso nos ha dado la posibilidad de que en Colombia existan también hidroeléctricas, que es la utilización del agua para la producción de energía, que es una energía limpia, no produce ningún tipo de contaminación. Sin embargo, pues si no se hace bien, pues puede producir afectaciones tanto en la vida, para las diferentes especies, o en la sociedad y en las comunidades, como ha habido casos que tenemos en Colombia que han afectado la población. De todas maneras, nosotros somos de los países más ricos en agua dulce. Hay quienes dicen que es tan importante el agua que en futuras décadas las guerras van a suceder no por el petróleo, sino por el agua. Es un bien muy importante. Nosotros producimos agua de manera importante. No tenemos una cultura del manejo del agua, tenemos que decirlo. Cuando llueve, hay inundaciones, hay deslizamientos, ¿cierto? Pone en riesgo a muchas poblaciones que construyen sus viviendas cerca a sitios donde no deberían estar, etcétera. Y cuando hay época de sequía, también no tenemos la infraestructura ni las obras para poder conservar el agua en ciertos lugares. Eso requiere de un conocimiento y un avance. Y además existen otro tipo de ecosistemas, que son los ecosistemas marinos. Nosotros no somos muy juiciosos en el estudio de nuestros recursos y de los ecosistemas marinos. Tenemos múltiples, pues tenemos 2 océanos, tenemos la bondad, por ejemplo, lo que no tiene Bolivia, que no tiene costas. Nosotros tenemos tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico costas, tenemos manglares. Durante muchas épocas del año migran a nuestras costas y a nuestras aguas territoriales, por ejemplo, las ballenas, los diferentes tipos de aves. Bueno, tenemos una gran riqueza en ecosistemas tanto terrestres como de agua dulce, como de agua salada o marinos. Entonces son esos 3 tipos de ecosistemas grandes que hay. Existen muchos, pero digamos que esos son como los ejes básicos. Entonces hasta aquí llegamos con nuestro segundo tema. ¿Qué son los ecosistemas? ¿Qué es un ecosistema? Y cómo existen 3 grandes tipos de ecosistemas: los terrestres, los de agua dulce y los marinos. Más adelante en otras guías miraremos, por ejemplo, qué pasa con el ciclo del agua en esos ecosistemas, ¿cierto? ¿Qué pasa con el ciclo del carbono? ¿Qué pasa con el ciclo del hidrógeno? ¿Cómo se da la fotosíntesis? Bueno, hay una serie de elementos importantes. Por ahora decimos que en nuestro planeta debe existir un equilibrio entre las plantas y los animales. ¿Por qué? Porque como vimos en nuestra filmina más arriba acá, como vimos aquí en la zoocenosis y la fitocenosis, es decir, en la biocenosis, las plantas producen oxígeno, cogen el gas carbónico y lo convierten en oxígeno, mientras que nosotros, los animales de todas las especies, al respirar, cogemos el oxígeno, aprovechamos, lo llevamos a nuestro cuerpo y exhalamos gas carbónico. Es decir, que ahí hay una relación simbiótica. Nosotros necesitamos de las plantas para que ellas produzcan nuestro oxígeno, y las plantas necesitan de nosotros para que el oxígeno que ellas producen, nosotros lo volvamos gas carbónico, que a su vez les hace bien a las plantas para que ellas, a través de la fotosíntesis, puedan producir más oxígeno. Bueno, entonces vamos a seguir con la influencia sobre los ecosistemas. La humanidad
y los ecosistemas. Ahí vemos un oso polar en un iceberg, en un bloque de hielo que ya está muy chiquitico y pues le va a tocar ya mandarse al agua porque no, ya se ha venido derritiendo. Pero lo que llama la atención es que todo el reguero es basura, todo esto es basura. Entonces el ser humano hoy es el sujeto, la comunidad viva que más contamina y más destruye la naturaleza. Entonces hablamos de 5 elementos que los seres humanos estamos desarrollando en el planeta Tierra y que están afectando de manera importante los ecosistemas y la vida. La destrucción del hábitat es el primero, el cambio climático es el segundo, la contaminación es el tercero, las especies introducidas en otros lugares donde no son nativas sería el cuarto, y la sobreexplotación de recursos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Destrucción y fragmentación del hábitat. Pues el caso colombiano es un caso bien preocupante. Nosotros estamos tumbando todavía, seguimos tumbando selva, tumbando bosques, con el propósito de construir potreros para tener vacas, porque para eso es básicamente, no solamente es para producir alimentos, generalmente esas tierras no son tan fértiles como para que tengan, hay que darles, hay que introducirles muchos elementos químicos para que puedan hacerse más productivas. Entonces, pues la tala de bosques es una cosa realmente, y de la selva es una cosa bastante preocupante, porque pues como decimos, la selva, en este caso la selva amazónica, los llanos orientales ya están en el Baupés, en esa parte amazónica, pero de resto ya todo está potrerizado. En la parte andina hemos despoblado de vegetación nativa a casi todas las fincas, ahora son potreros, no hay reservas de agua. Eso pues es una destrucción y fragmentación de los hábitats. Si no hay especies que retengan el agua, pues el agua corre hacia otras vías y por esa vía las tierras se desertifican. Entonces es un elemento bien importante que estamos haciendo, somos los seres humanos. Los seres humanos somos los que estamos en eso. Otro tema que tiene que ver con la afectación de nuestro ecosistema terráqueo, terrícola. Ya hay quienes están diciendo que, por ejemplo, el señor Musk, el dueño de Tesla, está diciendo que él, a través de una compañía espacial, Space, él quiere montar una base humana, una base terrícola en la Luna y otra en Marte, entre otras cosas porque él dice que es probable que haya una guerra nuclear y que la especie humana podría desaparecer. No solamente la especie humana, desaparecen todas las formas de vida, muchas de las formas de vida. Retrocederíamos mucho, entonces él dice que ya es necesario que el ser humano vaya a Marte y vaya a la Luna como mínimo. Entonces, ya estamos diciendo que este planeta ya se puede, ya, no solamente por el agotamiento de los recursos, que lo vimos ahorita, sino también porque a través del uso, especialmente de los combustibles fósiles, que son el petróleo, el carbón, el gas natural, pues se produce se produce metano y se produce CO2, carbono, gas carbónico, que está afectando la temperatura de la Tierra, y eso ha descompensado el equilibrio que existía. Y hoy, por ejemplo, en casi todas partes del planeta encontramos que las estaciones o las épocas de lluvia son muy intensas y las de verano también son muy intensas. Entonces, y ya no hay un
un orden como antes existía. Yo me acuerdo que los antiguos agricultores, nuestros abuelos, ellos miraban el almanaque Bristol y lo que aparecía en el almanaque Bristol era lo que pasaba en la realidad. Hoy nadie puede predecir qué es lo que está pasando. Entonces se está calentando el planeta y tenemos que tomar medidas sobre ese tema. La contaminación ambiental es una cosa sumamente preocupante. Estamos contaminando el aire, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando la naturaleza con cantidad de químicos que les echamos, por ejemplo, para producir una papa hay que echarle 7 venenos distintos. Esos venenos pues cumplen una función y es que no vengan otros seres y depreden, es decir, se coman las papas, se coman la planta, pero ese veneno está afectando de manera importante a otras especies, entonces el tema es complejo. Estamos contaminando los mares, estamos contaminando los ríos y pues ya hoy vemos que los casquetes polares se están derritiendo. En nuestro caso, los nevados cada vez tienen menos nieve porque el calentamiento los está afectando. Eso tiene que ver porque ya hoy todas las familias urbanas quieren tener un carro, mínimo una moto, y todos estamos consumiendo de manera importante petróleo, carbón para nuestro. El otro tema que es también muy preocupante es el tema de las especies, la introducción de especies que no son, que son de otras partes. Por ejemplo, me acuerdo en estos días de que en el Magdalena Medio hay una gran plaga hoy, que son los hipopótamos, que un narcotraficante, el señor Pablo Escobar, por alardear, trajo del África y los puso ahí a modo de zoológico. Y esos animalitos, después de que le quitaron la finca a don Pablo Escobar y a sus secuaces, no los controlaron y hoy son una verdadera plaga, porque ellos no tienen ningún tipo de especie natural que los controle y los regule, porque ellos son de otro ecosistema. Seguramente en ese otro ecosistema hay caimanes, hay otros elementos que los controlan y no dejan que esa población se extienda de manera importante. Entonces, eso mismo está pasando con los caracoles, con algunos tipos de caracoles, con algunos tipos de peces que hemos traído, que son muy bonitos, que pueden ser muy rentables económicamente para la producción, pero que no están en su hábitat y entonces pues depredan de manera importante y se pueden volver plagas. Y eso está afectando de manera importante. Lo mismo pasa con el buchón de agua y otros temas parecidos. La sobreexplotación, pues es que por primera vez estamos empezando a entender que la naturaleza no está al servicio de nosotros. Ese era como el concepto que manejábamos, ¿no? Todos los bienes de los ecosistemas terrestres están para el beneficio de la humanidad. Resulta que hoy ya las plagas, las enfermedades, el calentamiento global nos están demostrando es que si nosotros no cambiamos nuestros estilos de vida, no es sustentable que el planeta pueda sobrevivir. Hoy somos 7.000 millones de personas en el planeta. 7.000 millones de personas que desayunamos, almorzamos, cenamos, tenemos que ponernos zapatos, tenemos que ponernos ropa, tenemos que bañarnos, y eso, todos esos recursos, todos esos bienes, nos transportamos, todos queremos tener celular, todos queremos tener un computador, ¿cierto? Entonces, la cantidad de bienes que se requieren, pues, son cada vez mayores y los recursos disponibles son finitos, es decir, no están infinitamente, sino que se acaban, se agotan. Entonces tenemos que empezar a pensar en un desarrollo sostenible, es decir, que no agotemos los recursos. Entre otras cosas, porque hay un concepto muy interesante que se llama el derecho que tienen las personas que aún no han nacido
nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, a tener un ambiente sano y aceptable para que puedan tener una vida saludable. Nosotros estamos afectando el medio ambiente de manera tan grave que esas personas que todavía no han nacido van a ser afectadas por nuestro comportamiento si nosotros no cambiamos esos comportamientos. Entonces, eso pues para mirarlo también desde el punto de vista de los derechos. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Hay muchas formas de contaminación. En las ciudades, por ejemplo, la contaminación auditiva. Yo recuerdo que en alguna época de la vida tuvimos una residencia que quedaba frente a una avenida y era increíble la cantidad de ruido que uno escuchaba, pero que el organismo se adapta a ella. Pero cuando llegaba la noche o la madrugada, ahí sí uno sentía realmente el silencio. De resto, todo el día usted veía, escuchaba. O lo mismo la contaminación visual, con las vallas, etcétera. Hay muchas formas de contaminación y sobreexplotación Bueno, entonces, mirad, ya hemos visto que hay una afectación, o sea, la vida en la Tierra está en peligro, el planeta y la vida, todos los seres, todas las especies están en peligro porque hay algo que los está poniendo en peligro. Una especie que es la que está destruyendo el planeta y la vida en el planeta. Y esa especie somos nosotros. Desafortunadamente, tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y asumirnos como parte de las diferentes especies. Se estima que para el 2050 ya no somos 7.000 millones, sino 8.000 millones de personas. Eso tiene un efecto importante. Entonces, destrucción del hábitat, cambio climático, contaminación, especies introducidas y sobreexplotación. Son 5 pestes, 5 elementos negativos que los seres humanos hacemos y que afectan de manera importante el planeta. Tenemos que buscar caminos para mejorar nuestra cultura en ese campo y por eso entonces hay unas actividades que podemos contribuir a preservar el medio ambiente en nuestra guía. Adicionalmente, les voy a dejar en los comentarios de este video un video que ustedes tienen que ver. Es un video que hizo Don Ulfrades y su familia, donde se sentaron a la mesa en la ciudad de Santa Marta y discutieron qué podemos hacer para, desde nuestra casa, desde la intimidad de nuestro hogar, mejorar o no afectar de manera importante o disminuir los efectos, mitigar los efectos de nuestra presencia en la naturaleza y en la vida urbana. Es muy interesante. Espero que esta guía, este tema les aporte. Los invito a reflexionar sobre cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento y espero me dejen sus comentarios, que se afilien o se suscriban a este canal y nos vemos dentro de 8 días con la siguiente guía, la guía número 5 del programa de bachillerato para adulto mayor. Les agradezco mucho su atención, les deseo una feliz semana, les agradezco que hayan estado compartiendo con nosotros en el día de hoy y cuéntenme cómo les pareció este otro modelo. Ya no es un modelo de diálogo como el que veníamos haciendo, sino es un modelo más de exposición. Quiero que me digan cómo se sienten más cómodos, cómo se sienten mejor atendidos, cómo podemos ir mejorando esta interacción que tenemos. Les recuerdo que no es obligatorio entrar en los horarios que están establecidos. Con este sistema ustedes pueden entrar en cualquier momento, pueden ir y ver el video de la clase que yo les voy dejando cada semana. Feliz semana y en los comentarios les voy a dejar y en el grupo de WhatsApp les voy a enviar la guía número 5 para estudiarla la próxima semana.
Feliz tarde y feliz día y feliz semana. Muchas gracias.